paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde su canal Liderazgo.clave, y en esta oportunidad con nuestro espacio TESCRI, Testimonio Cristiano. Y hoy nos honra el pastor Feli Benjamín Sobé con su presencia en medio nuestro. ¿Qué le puedo decir del pastor Benjamín? Sencillamente, allá por los 1980, cuando éramos adolescentes, cuando estábamos iniciando nuestra juventud, en el caso mío, en la Iglesia de Dios de Gualey, y en el caso de nuestro querido hermano, en una iglesia de otro concilio y del barrio de La Cañita, yo escuchaba hablar de los hermanos Sobé. A Ruth Sobé la conocí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una joven extremadamente inteligente, muy brillante, pero por la gracia de Dios también muy cristiana. Y a través de ella pude conocer a nuestro querido hermano, hoy pastor Benjamín Sobé, y realmente me surgió una gran admiración hacia estos dos hermanos, dos veces, hermano según la sangre, pero también hermano en Cristo, por la manera en la que vivían el evangelio y por la pasión como predicaban el evangelio. De todas formas, me interesaría en esta noche que nuestro querido pastor nos esté dando un saludo para luego empezar a preguntarles cosas que a usted y a mí seguramente van a edificarnos bastante. Buenas noches, nuestro querido pastor. Buenas noches, Jocelyn, y muchas gracias por permitirme el honor de compartir este espacio con todos los amigos y hermanos que te siguen. De verdad que es un privilegio, y más sabiendo que estamos en una misma generación, conectando en una misma zona de la capital. Me siento pues tan en confianza. De verdad que me siento en una añoranza. Oh, qué bueno. Déjenme decirle que justamente nuestro querido pastor y yo nos reencontramos en añoranza, y valga la Así publicidad, es. un grupo bastante importante donde muchísimos cristianos, jóvenes de los 70, sépase, y de los 80, nos hemos encontrado y estamos desarrollando una coinonía realmente muy importante, porque todos nosotros necesitamos un capital social. Todos nosotros necesitamos una red social de apoyo que nos dé el motivo, el ánimo y nos impulse para seguir hacia adelante. Y sobre todo, si estamos ya llegando a la tercera edad, ¿verdad que sí? Necesitamos reencontrarnos con nuestros amigos. Y qué bueno que en medio Eso de es añoranza maravilloso, de nos verdad. hemos encontrado nueva vez Jocelyn y nuestro querido pastor Benjamín. Dios te bendiga muchísimo, Benjamín. Amén, Gracias por amén, mencionar amén. nuestro grupo de añoranza en esta noche, de verdad que sí, con un muy buen nombre. Nos gustaría, Benjamín, justamente, ya hemos hablado que te conocí ya en tus tiempos mozos ahí en La Cañita, pero háblanos un poquito del Benjamín durante su niñez, durante su adolescencia, cómo se crió, cómo fue su familia, cuáles eran sus sueños, cuéntanos. Fíjate, Jocelyn, como tú sabes, las cañitas de los 70, de los 80, un sector con mucha fama negativa, un Amén. barrio de donde salían muchas cosas negativas, el tigueraje, las drogas, cosas que en verdad no les presentaban mucha esperanza a la juventud. Y en medio de esa desesperanza, ahí crecíamos, pero por la infinita gracia de Dios, crecíamos rodeados de padres con principio cristiano. Mi madre, una tremenda mujer de Dios, mi padre que un tiempo estuvo apartado, pero un hombre con tremendos principios. Al lado estaban mis tías, mis tíos, o sea, rodeado, aún estando en un sector como ese, rodeado de un ambiente que por la misericordia de Dios fue como una protección para que mi vida no corriera la suerte de muchos jóvenes en esos sectores. Y digo que no corriera la suerte porque estuve al punto, como dice el salmista, al punto de que mis pasos se deslizaran. Comencé muy temprano, a los 13 años, con el can del sector del barrio,
Me destaqué mucho bailando, de manera pues que los 13, 14 y 15 años en mí se desarrolló pues un arte para bailar, que donde quiera que iba pues me rodeaban bailando. Tanto la salsa, el rock and roll, que en ese tiempo se renovaba con la muerte de John Lennon en el 80, hubo una fiebre de rock and roll en muchas partes de Santo Domingo, salsa, disco, todo ese ambiente era lo que me estaba rodeando a mí en mis años mozos. Le hablo de 13, 14, 15 y principio de los 16 años. Y principio porque Dios paró eso a tiempo, gracias al Señor. Ok, ok. ¿Y cómo fue que Dios paró eso? ¿Qué pasó? Que de esa vida, porque los 80 eran los 80 y las tentaciones y las luces, la fama, ¿verdad? Y el que baila tiene Seguro. muchísima gente atrás. En medio de ese ambiente tan cómodo para un adolescente, ¿cómo Dios vuelve y restaura tu vida? ¿Cómo fue tu llamado al Evangelio nueva vez? Sí, fíjate, Dios comenzó trabajando en mí, volviéndome a la palabra. Yo recuerdo que escuchando música, algunas de las músicas que yo escuchaba mencionaban a Dios. Algunos músicos, algunos cantantes tenían algún tipo de referencia de Dios. Y eso me hizo pensar en Dios y me hizo volver a la Biblia. Yo estando con 15 años, recuerdo que comencé con una avidez a leer la Biblia, que en meses yo leí completo el Nuevo Testamento, en meses. Era una avidez tremenda leyendo la palabra del A Señor, pesar de estar aún descarriado. sí, a pesar de estar descarriado, pero hay un punto que la Biblia no se equivoca. Y es que la semilla que se siembra en la infancia, aún después, eso no te va a dejar, eso te va a seguir, te va a perseguir. Y cualquier pequeña oportunidad que Dios toma va a prender en ti la llama de lo que un día te fue Okay. sembrado. Sé Pues que entonces, duré las meses madres que leyendo. han criado y que hoy por alguna razón sus hijos no están en el Evangelio, pueden mantener la fe de que retornarán. Tienen esperanza y no solamente deben de tener esperanza, la fe, aferrarse a una fe. Porque yo recuerdo que mi madre, Rosa Emilia Mieses, una mujer de Dios que es mi admiración, ella, cuando yo estaba en esa condición, yo iba a las discotecas a esa edad, iba a Wow. lugares para bailar, para mostrar mi arte y mi capacidad. Pues mi madre comenzó a preocuparse en extremo y a orar. Me lo dijo después que tomó una cadena de ayuno y oración por mí. O sea, ella oraba mientras yo estaba con los muchachos y algo comenzó a suceder conmigo y Wow. es que yo comencé a ver que la perspectiva del barrio no eran para mí. Yo comencé a ver que la degeneración en que estaba cayendo muchos muchachos, muchos de mis compañeros, de mis amigos, no era lo que mi alma en lo profundo deseaba. Y yo comencé, como decimos en buen dominicano, a sacarle los pies a los muchachos. Y me comencé a circunscribir solamente a un par de amigos que era de la escuela, porque no paramos de estudiar, a la casa de él y a la casa mía, y era así en un ambiente muy cerrado, porque yo comencé a sacar, antes de que Dios penetrara finalmente a mi corazón, a sacar los pies a ese ambiente que yo veía como nocivo para mí. Te fuiste Y fue así, apartando. sí, me fui apartando, fue poco a poco. Yo recuerdo una vez para mí muy traumática, la última Navidad que pasé fuera del Señor, fue muy traumático porque se armó un pleito de esos que en los barrios se armaban y quizás en muchos todavía se arman. Se armó un pleito donde habían dos grupos del mismo barrio y yo tenía amigos en Enfrentado. ambos. Ay, mi Y yo madre. solamente subí a la azotea de mi casa a ver el espectáculo frustrado. Caramba, gracias le daba a Dios que no era parte de ese pleito, pero veía y decía, wow, Que esto no puede cualquiera que seguir así. ganara, tú ibas a estar afectado. Como quiera, como quiera. Sí. Cualquiera que fuera herido me iba a entristecer, o sea, no me daba felicidad lo que veía y por tanto ahí yo concluí, yo no puedo seguir.
en este ambiente. Ok, ok. Eso, Sabes, debo de decirle algo, añadir con esto. Eh, Poco antes de yo entregarme al Señor, yo siempre en la escuela donde estudiaba, en el Politécnico del Simón Bolívar, yo siempre sacaba un espacio para bailar en tiempo de recreo, los muchachos me rodeaban. Era el deleite para que los muchachos vieran y se gozaran viéndome bailando. Y yo unos días antes le anuncié a algunos de ellos, le dije, yo pronto me voy a convertir. Ya ok, mi corazón estaba siendo inclinado hacia el Señor. Yo tenía apenas 16 años. Estoy hablando un muchacho de apenas 16 años, un adolescente, pero ya está viendo que mi destino está definido. Lo mío es servir al Señor. Y se lo anuncié un par de días antes. Yo pronto me voy a convertir. Y eso fue en el mes de enero. Faltaba muy poco para mi conversión, porque el 30 de ese mes de enero de 1982 tomé la decisión. Dije, hoy yo voy a la iglesia, no voy a esperar que me convenzan. Estoy convencido, yo voy a entregarme al Señor. eso fue mientras estaba viendo la pelea en medio de los dos bandos, allá arriba. Bajaste Poco esa decisión. después, Poco ya la después. decisión en ese tiempo comencé a entender que eso era Ok, lo que tenía que tomar. ok. Pero poco antes de mi decisión del 30 de enero, quizás una semana antes aproximadamente, a un pequeño grupo de amigos del colegio, ahí Sí. le dije, yo me voy a convertir. Y se anunció una campaña y desde que se anunció la campaña en la iglesia que estaba al lado de mi casa, yo dije, pues en esta campaña yo me convierto. No había comenzado la campaña y dije, en esta campaña yo me voy a convertir. Fue una Excelente. decisión, una resolución de un muchacho, un adolescente, pero con toda la determinación, entendiendo que mi destino estaba en las manos del Señor. Y durante ese tiempo que duraste fuera del camino del evangelio, ¿cuál fue la reacción de tu mamá? ¿Pleito, discusión, obligarte a ir a la iglesia? ¿Cuál No, fue mi la mamá reacción de doña Rosa? nunca, ella nunca me obligó. De hecho, pocas veces me invitaba. Lo que ella sí estaba haciendo era una guerra en el mundo espiritual por mi alma. Ella oraba insistentemente por mí. Oraba, lógicamente, en ocasiones, por ejemplo, en una ocasión que yo llegué muy tarde en la madrugada, me Mm, corrigió ella junto con mi padre de muy fuertemente. Me dieron una tremenda pela, como las que saben dar las mamás que quieren que sus hijos se ajusten. Me dieron una tremenda pela porque yo con apenas 15 años, todavía no tenía los 16, con apenas 15 años estaba llegando de madrugada. Una tremenda pela y una tremenda disciplina me dieron. Esa nunca se me olvida. Gracias a Dios por esa pela. Benditas las mamás que saben de manera apropiada dar su pela. Y esperemos que no sea Y necesario dar la pela, esperemos que no sea necesario, porque con el diálogo, los acuerdos, no llegue esa no necesidad, se porque la llega a esos violencia extremos. nunca es justificada, tú sabes. Y ahora tenemos otro mecanismo, por la gracia de Dios. Sí, seguro, seguro. ¿Y cuál fue la actitud de tu hermana, de Ru, mientras tú estuviste apartado del evangelio? Bueno, siempre, imagínense, yo soy el único varón de una familia de 6 hermanos, 5 mujeres. Wow. Aparte de mi mamá, mi papá vivía trabajando, y 5 mujeres, y mi mamá son 6 y yo solito. Yo era un mundo aparte. O sea, no podía entrar a la cocina, no podía moverme a muchas cosas porque el reino era de las mujeres y lo tenía que reconocer. El reino era de las mujeres en mi casa. Pero cuando ellas, como sabía que me gustaba la música, mucho la música rock and roll, que era la que más me apasionaba,
cuando ellos tenían alguna, por ejemplo, el grupo Nosotros y Él, que sé que tú lo llegaste a conocer, Claro. cuando fueron, cada vez que iban a dar un concierto de eso, me avisaban, me invitaban, o algún artista que ella, sabiendo que me gustaba mucho la música, pues podría ser a mí atractivo. Pues de una vez me invitaban, manito, mira, vamos, se va a hacer tal actividad para que vaya, un concierto, pues, y yo a varios de esos fui. Ok. Recuerdo esa vez que fui al concierto de Nosotros y Él, que me gustó bastante, porque tenía una música tan identificada con la que a mí me Y gustaba, con me mucha gustó, me calidad. encantó bastante. Sí, mucha calidad, de verdad. Fueron tremendos. Esa generación de Muy Nosotros sabia, y Él. Ru, ¿eh? Sí, ese hermanita mía me ayudó bastante ahí. Muy bien. Y después que te reconciliaste, ¿cuál fue la transformación más importante que tú puedes identificar en tu vida, Benjamín? ¿Qué Bueno, pasó? sí, mira, mi transformación fue radical, muy, Oh, muy wow. radical. Sí, yo corté inmediatamente los discos que tenía de la música, todo lo que podría aparecer, pues rompí con todo lo que era símbolo de la vida de atrás. Inclusive, lo último que me quedó, porque nadie se le ocurrió, ni a mí se me ocurrió, yo no trabajaba y no se me ocurrió comprar ropa nueva. Yo usaba una ropa muy adaptada al estilo rock and Claro, roll. claro. Entonces, eso era lo que me quedaba. Yo recuerdo que César Vargas, mi primo David Soto, cuando me llegaron a ver siendo cristiano, recién convertido y gozándome, ellos se extrañaron, me lo dijeron después, tanto de que, oye, pero mira este muchacho con este estilo y de que aquí gozándose, porque mi entrega fue muy radical. De hecho, yo compartí, el tipo de entrega mío fue tan que yo compartí la vida mía, que era de la escuela, llegaba a la casa y de inmediatamente iba a la iglesia y siempre andaba con un montón de libros, Jocelyn. Yo desde que me convertí, recuerdo que el primer libro que compré fue escuchando la batalla de la fe, que se habló de Israel Gog y el anticristo. Israel Gog y Magog era el título. Ah, sí, sí. Rápidamente fui a comprarlo y a partir de ahí, cada vez que yo escuchaba la mención de un libro importante, iba rápidamente a buscar ese libro y así vivía pues con libro. De hecho, por muchos años, allá entre los muchachos del barrio, Héctor Cabrera le puede decir eso, yo era conocido que siempre andaba con libros en la mano, después me buscó un maletín, o sea, mis libros yo no los dejaba porque era apasionado con la lectura y yo me encerraba en la iglesia leyendo y orando, leyendo y orando. Esa fue mi vida en los primeros años de yo convertirme. Fue un cambio muy notorio, de hecho, por todos. En el barrio todos lo notaron, en mi familia todos lo notaron, en la iglesia todos lo notó, en la escuela todos notaron. Fue un cambio radical que dio mi vida en el momento que entregué mi corazón a Cristo. Una nueva criatura, definitivamente. Amén, amén. ¿Y de qué manera tú descubriste el llamado que Dios tenía para ti? Sabe, lo descubrí muy pronto. Dios comenzó a poner en mí esa pasión de desear que los compañeros, comenzando con los compañeros de mi escuela, se convirtieran al Señor. Como yo era una figura conocida por muchos, quizás de los más conocidos, porque yo me ponía a bailar en medio del Politécnico del Simón Bolívar, en un balcón que tiene, que se puede ver a la distancia, y los muchachos pues me rodeaban. Pues esa pasión que yo tenía para atraer a los muchachos, para que me vieran bailando, entonces Dios comenzó a transformarla en el deseo de que ellos vengan a los pies de Cristo. Y Mm. apenas no tenía ni un año de convertido, yo comencé a dar mis primeros mensajes a los grupos de muchachos. Yo iba de aula en aula a predicarle el evangelio a los muchachos. Y ahí La descubrí misma pasión que tenía por el baile, la tuviste por la predicación del evangelio. inmediatamente. Eso fue a los Wow. pocos meses. Dios transformó ese corazón mío, lo apasionó y yo comencé, de hecho,
ante mi cambio, pues poco después de yo convertirme, me pusieron de presidente de una de las, del aula, ¿verdad? Donde yo estudiaba, y yo aprovechaba las horas libres para predicar el evangelio. Esa era la pasión mía. Recuerdo, y no se me olvida el testimonio de una de esas primeras predicaciones, porque ese día uno de los estudiantes se convirtió con lágrimas Wow. después de yo predicar, pero contradicciones de la vida. En la puerta me esperaba una joven. No sé qué le pasó a esa muchacha, todavía no tengo idea, pero me esperó una joven y me dio esta bofetada. Oh, Después de yo hacer eso y predicar, me dio esta bofetada. Entendí y estaba confuso si era porque sus padres eran testigos de Jehová, si era porque estuviera enamorada de mí y se frustró de que yo lo que estoy predicando, no sé, porque fue algo que yo, pero Dios mío, ¿qué pasó? Mi primera experiencia por la causa de Cristo, una bofetada de una joven, después de que yo di uno de esos mensajes que no se me olvida, el día te prediqué sobre este día final que le espera a la humanidad. Ese mensaje fue mi primer mensaje, mi primer mensaje. No se me olvida. y bueno, no se te olvide el mensaje ni tampoco lo que pasó con la joven, ¿verdad? Empezaste a Ni la sufrir por galleta, causa ni el del joven que se evangelio. entregó al Señor. Y entonces, ¿cómo termina pastoreando? Claro, te convertiste, te preparaste, empezaste a predicar, pero mucha gente predica y no necesariamente eso significa que Dios lo ha llamado a ser pastor. ¿Cómo tú Cierto. descubriste ese llamado específico que Dios te El hacía? llamado al pastorado, Jocelyn, fue lento el descubrirlo para mí. Mi Ok, pasión, ok. como los modelos de la época eran evangelistas a los que uno emulaba y quería pues seguir sus pasos, mi pasión era por ser evangelista. De hecho, Ok. antes de entrar al pastorado, yo llegué a dar campañas, predicaciones en diferentes lugares. Hubo una época que las iglesias de Santo Domingo, pues yo salía de una, me metí en otra, predicando acá, allá, diferentes iglesias. eh, pero hubo un proceso en mí muy determinante y fue paso por paso. Por ejemplo, yo era muy lector, apasionadamente con la lectura, pero tenía un concepto equivocado que me distanciaba de los institutos bíblicos. Yo le Oh, tenía un asterisco a los institutos porque veía que algunos, y lamentablemente cuando hay un ejemplo que no te es ejemplo, no te da inspiración, pues cuando tú ves algunos que no reflejan lo que debe de reflejar un estudiante bíblico, pues entonces tú te desanimas y piensas que ese es el estilo. Como no tenía mucho contacto, pues me resistí hasta un día que mi madre, y ojo con esto, es un punto de inflexión en mi historia. Mi madre preocupada comenzó a indagar qué me pasaba y por qué yo no asumía ir al instituto. Yo no me gustaba, nunca me gusta entrar en conflicto y en ese momento no quería entrar en diatribas, en argumentaciones con mi madre, simplemente le decía que tenía mis convicciones. A esa altura yo era el copastor de la iglesia. Yo, siendo de apenas 20 años, comencé con 16, antes de los 21 años, fui constituido copastor de la iglesia. Había estado al frente de los jóvenes, pero más me gustaba el mundo hacia afuera. el Yo evangelismo. quería evangelismo. Mi madre se me paró enfrente y me hizo una asamblea con los ancianos. El único jovencito era yo, todos eran ancianos de verdad. Y cuando me comenzaron a cuestionar, y yo le decía, no tengo la convicción de ir al instituto bíblico, mi madre, el último argumento que me dijo es, si yo te ordeno que vaya, ¿qué tú vas a hacer? Me confrontó, dijo mi madre.
si usted me ordena lo que usted me ordene, que no sea malo, yo lo hago. Si usted me ordena, yo voy. Y ella me dijo, pues yo le ordeno que vaya al instituto. Ay, Esa padre. fue la fuente que Dios usó para yo ir al instituto, y a partir de ir al instituto, entonces Dios comenzó a darme una base para el pastorado. Porque no es lo mismo tú tener el conocimiento y predicar fuera que cuando tú comienzas a establecer una base. En el instituto, ahí por cierto, fue que me compenetré con Próspero Cuesta, que ya estaba, lo conocía de los retiros que él hacía, de el secreto Secreto del poder espiritual. espiritual. Pero ahí él fue mi maestro, tuve otros maestros. La directora, Dios me puso gracia con ella, una gracia tal que comenzó a llamarme para pedirme opinión sobre aspectos del instituto. Yo entendía o sentía que era una manera, yo hasta pensé, cuidado si mi mamá le dijo algo, y una manera pues de atraerme más. Lo cierto es que Dios la usó para involucrar mi corazón completamente en el instituto bíblico. Permítame decirle que yo terminé en el instituto bíblico ¿Qué tiempo siendo duraste? maestro 3 años, Ok. y terminé siendo maestro en el instituto, y poco después subdirector del mismo instituto bíblico. Pero algo más. Fue precisamente partiendo del instituto que entonces yo tengo que asumir compromiso en el concilio, que tampoco quería asumir compromisos conciliares. ¿Cuál era el nombre de ese Tenían concilio, Benjamín? la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana. Ah, ok. Ese concilio que por mi tío Papolo fue uno de sus Oh, principales fundadores, sí, sí, Florentino Soto Papolo, sí, hermano de mi sí. padre, ambos ya partieron con el Señor. Pues yo tenía mi reserva para entrar al instituto y también para ser un obrero oficial, porque no quería ser obrero de concilio, sino obrero de la nación, de estar, no quería estar encerrado. Pues permítame decirle que Dios me permitió asumir primero el compromiso con el concilio, con el instituto, y luego el compromiso con el concilio. En el compromiso con el concilio fui constituido obrero, y fue a partir de que yo era maestro de los institutos del concilio, tanto del Siloé como del Gamaliel, el que era en la semana como el que era en los sábados. Esto me permitía a mí tener contacto con lo que es el ministerio, porque muchos de los que eran estudiantes míos estaban en el pastorado y Ok. yo a ellos les daba clase, y me permitió Dios contactar, y uno de esos estudiantes, por cierto, era de la Iglesia de Dios, si mal no recuerdo era como Marino, eh, no me acuerdo el apellido, sé que Marino, yo lo tengo escrito por ahí, pero hace mucho pues que no reviso. Es como Marino, que se llamaba ese pastor, tuvo una experiencia, una visión que a él lo conmovió, y cuando él me la narró, yo caí de rodillas ese día. Fue en uno de las clases del instituto, cuando terminamos, él me dijo, pastor, yo tuve una visión con usted. ¿Sería Mario Perdón, Ramírez? maestro. No, no era Mario, porque Mario Ramírez fue pastor En de Gualey. la... Exactamente, no fue él, no Ah, fue ok. él. Fue otro Mario o Marino, creo que Marino. Y ese me dice, maestro, yo tuve una visión con usted que yo quedé conmovido. Y le digo, cuénteme, ¿qué fue lo que usted vio? Me dijo, lo vi vestido de militar, como si estuviera listo para una guerra porque estaba armado. Y yo cuando lo vi le dije, Señor, pero ¿y qué significa esto? Y él escuchó que el Señor le dijo, yo lo he preparado a él para una obra y ya ha de comenzar. Permítame decirle que eso fue apenas una semana antes de que los líderes del concilio me llamaran, que yo no sabía nada, para decirme, necesitamos un obrero para que vaya a San Juan de la Maguana, y hemos sopesado por meses porque no queríamos
enviarlo a usted para allá. Pero usted es la persona clave que por más vuelta que hemos dado, tenemos más de 4 meses sopesando entre el poder buscar otra persona o enviarlo a usted. Y usted es la persona que hemos escogido. No querían, obviamente, yo estaba dando clase en los institutos, era subdirector de uno de los institutos. De hecho, también había estado comenzando en un instituto que la iglesia donde en ese tiempo estaba Héctor Cabrera, que es la que pastoreaba la Juana anciana Green. Juana Green. Ellos comenzaron un instituto y yo fui de los primeros que comencé a dar clases juntamente en ese tiempo con Mauro Vargas. Y imagínense, tener que salir de la capital para ellos, para mí, de hecho, la principal batalla que libraron los ejecutivos, según después me enteré, era porque el tío mío, Papolo, No quería. resistía a que yo tenga que venir para San Juan de la Maguana. Razón, bueno, era joven, apenas tenía 23 años Sí. y soltero, y decían, oye, tenéis que mandar a ese joven para allá. Pensaban de todo. Lo cierto es que no hubo otra. Dios dijo, este es el hombre, y ese fue el hombre a venir para San Juan de la Maguana. Yo que no hubiese pasado de Baní en ese tiempo, no hubiese recorrido más allá de Baní, por lo menos en la parte sur, porque del norte hubiese llegado hasta el extremo y del este también, pero del sur no hubiese pasado de Baní. Y tener que venir a San Juan por primera vez, para mí fue simplemente un descansar en las manos del Señor. Confiar, un salto de fe. Confiar, un salto Salto de fe. absolutamente de fe, porque vengo sin conocer, desconocido de todos y desconociendo todo. ¿Tú Y en tenías ese que tiempo, darle continuidad a alguna iglesia establecida o tenías que sí, iniciar tú una iglesia? era dar continuidad a una iglesia que en el proceso casi no había comenzado. Tenía varios años en el intento, pero como dicen por ahí, nunca arrancaba. Tenía una situación de estancamiento por alguna circunstancia. Lo cierto es que cuando yo llego acá, no es una iglesia de esas con las que premian a los buenos obreros. Tampoco voy a decir con las que castigan. Simplemente es un experimento espiritual. A ver lo que Dios te ayuda a hacer en esto. Vine acá a San Juan, fue en el sector del Cepillo, a donde comenzó la gran cantidad de muchachos, o los que habían, unos 8 muchachos apenas era lo que habían, y una anciana. 8 muchachos, literalmente muchachos, donde el mayor de ellos, yo tenía 23, el mayor de ellos era de mi edad, o un año más apenas que yo, creo que 24 años ya tenía, y el resto estaba entre los 15 y los 20 años. Ok. En ese tramo eso fue lo que yo vine a San Juan a pastorear, a enfrentar. Una iglesia que estaba estancada por varios años. Dios me permite comenzar a desarrollar un ministerio pastoral que en los pocos tiempos ya comenzamos a bautizar y a ver frutos. Frutos que para la gloria del Señor todavía permanecen de esa generación y de las generaciones posteriores. Siguieron surgiendo pastores e iglesias. Por alguna razón y por un proceso de la vida, Dios permitió que ya hace más de 12 años, no más de 12, no, más de 15 años, que yo salí del concilio de las misioneras Asamblea Cristiana. Ok. Fue un proceso donde el propósito de Dios lleva al hombre a experiencias y a vivencias para el cumplimiento de un destino según su perfecta voluntad. Porque yo había llegado al punto de pensar que ya tengo que salir Pero de antes San de tú Juan hacer ese cambio, llegaste a una iglesia donde habían 8 muchachos y una anciana, y dijiste. una anciana. ¿En cuánto tiempo tuviste los resultados de el ejercicio de tu ministerio pastoral en esa iglesia
Y cuando la dejaste, ¿qué cantidad de personas ya eran discípulos? Porque no solamente lo importante es el número. No. ¿Qué cantidad de esas personas realmente eran discípulos de acuerdo a los principios del reino? Sí, fíjese, nosotros en cosa de 3 a 4 años, los primeros 4 años, ya nosotros teníamos una iglesia con más de 100 personas Okay, en los primeros 4 años. okay. Ya a la altura de 4 años habíamos bautizado algunas, más de 5 veces, más de 6 veces, habíamos realizado bautismo. De hecho, a los primeros 6 meses nosotros realizamos un primer bautismo y a partir de ahí, pues no pasaban 6 meses sin que estuviéramos realizando otro bautismo y otro bautismo. O sea, que Dios nos permitió tener un ministerio fructífero en esos años y ¿Cuántos sembrar años duraste ahí? desde el 89, que fue cuando llegué a San Juan de la Maguana, hasta, fue hasta el 2013, perdón, hasta el 2003. Pero nosotros tuvimos, no sé cómo llamarle, si una pausa, la experiencia del huracán Josh. Tú Ah, sabes que eso fue historia. 1998. 98. El huracán Josh nos pateó fuertemente. Todas las iglesias que estábamos en esa zona de San Juan, Mesopotamia, por ahí. toda Mesopotamia, el Ah, Cepillo, sí. Quijaquieta y otras zonas más aledañas, fueron totalmente afectadas. De hecho, se calcula aproximadamente unas 8 iglesias que fueron totalmente barridas Sí, por el huracán en ese tiempo, de esa zona solamente. Eso es independientemente de otras áreas, porque el huracán George pues arrastró arrasó. todo el sur, ¿no? Pero específicamente lo que es el cono, el casco urbano próximo a las proximidades de lo que es la ciudad centro de San Juan, toda esa parte barrial fue completamente afectada por el huracán George. Y algunas de esas iglesias nunca más volvieron a tomar cabeza. Otros ministerios pastorales salieron y nunca más pudieron regresar. En el caso nuestro, cuando nosotros vimos a San Juan destruido, recuerdo una experiencia que me marcó y es parte de la vivencia fuerte de mi vida, porque vinieron unos amigos de Santo Domingo, amigos que yo siempre he tenido mis conexiones en Santo Domingo y mis amigos, hermanos que siempre me han amado y siempre me visitaban deseando que yo regrese a la capital. Y yo recuerdo que vinieron, sortearon las dificultades del camino porque apenas había pasado como algunas 2 semanas del huracán. Vinieron acá, o menos de 2 semanas. Vinieron a donde yo estaba, llegaron a donde yo estaba y lo único que me dijeron fue, me miraron, me dijeron, ¿y ahora qué tú haces aquí en San Juan? ¿Por qué? Porque no había local. Los miembros estaban en los 4 puntos cardinales de San Juan, dispersos y refugiados. La mayoría dispersos y refugiados, porque fue la zona nuestra que más abatida. La ciudad estaba dividida entre la parte, nosotros teníamos en la parte de acción, una que era de este lado de Mesopotamia y la otra del otro lado. La ciudad fue dividida precisamente del otro lado y de este. Y nosotros estamos aquí. Aparentemente no tenemos nada que hacer en un pueblo devastado y no siendo yo de aquí, pues me dijeron ellos, ya, ven para Santo Domingo. Y mi respuesta la di de todo corazón. Yo le dije, al hermano Edison Salazar y a la hermana Dominga. Edison Salazar todavía no era pastor en ese tiempo y Dominga Díaz, que sí estaba en el ministerio. Le dije, quizás San Juan no tenga ahora mismo nada que darme, pero ahora es que San Juan más me necesita. Claro. Y te Ahora había dado mucho. yo no puedo dejar abandonado a este pueblo y a estas ovejas dispersas
este pueblo ahora más que nunca me necesita. Claro, claro. Fue frustrante porque ellos vinieron determinados, así me lo confesaron, a llevarme. No es dique que dique, vinieron a buscarme para que yo me fuera para Santo Domingo. Un corazón Y pastoral. sí, en ese momento, porque yo sentí de verdad, para mí comenzó una nueva etapa de mi pastorado. ¿Por qué? Porque yo sentí que el pastor no es pastor por lo que el miembro, la iglesia le pueda dar, sino por lo que como ministerio pueda hacer por ese pueblo. O sea, el pastorado es entrega, es vocación, es dedicación. Y Es ahí servicio. sentí el servicio, ahí sentí mi vocación pastoral verdaderamente. Ok, muy bien. Entonces ya a partir de ahí dura unos años en esta iglesia, cuando ya Sí, tiene cierto tiempo, y siente está de de parte hecho del Señor que tiene que entregar esa iglesia. muy bien. Fíjate, no solamente es dejar la iglesia ya ubicada. Nosotros habíamos dejado, después de esa dispersión, Dios nos comenzó, como quien dice, a iniciar de nuevo el ministerio. Y para el tiempo que nosotros dejamos ya en el 2003, 2004, específicamente principios del 2004, ya la iglesia estaba no solamente estabilizada, sino que tenía más de lo que habíamos alcanzado en la primera etapa. Ok. Tenía más de 150 miembros en el momento que nosotros dejamos la iglesia y el concilio. Y Pero lo tú decías dejamos, ahorita que tú la dejaste como luego que viviste, como pienso yo, no sé si entendí mal, especie como de una crisis que tú habías pensado como sí, que ya, como que había llegado al de hecho, tope. Cuéntanos un no, poco. sí, así es, fíjate, nosotros tuvimos una experiencia de un proceso de quebrantamiento, una de esas caídas que a veces experimentan los hombres de Dios, donde Dios le baja el humo o los humos, O como el ego. dicen, el ego y lo mata. Cuando nosotros estuvimos en ese punto, comenzamos a hacer toda la diligencia y de hecho ya teníamos todo, inclusive hasta nuestros niños que estaban pequeñitos, ya lo habíamos, que estábamos haciendo todos los trámites para el traslado a Santo Domingo. Ok. Una iglesia hermana nos había ofrecido allá el pastorado y ya teníamos todo eso para comenzar a pastorear. En Santo Los Domingo. niños en Santo Domingo Este. Mm, De repente, de repente, como decimos, un de repente de Dios. Dios ministra a mi esposa y ministra simultáneamente a una de las hermanas que en ningún momento aceptaba en su corazón que yo hubiese terminado. Tenía una convicción plena de que nuestro ministerio tenía que seguir en San Juan. ok. Con el trato de mi esposa fue obviamente el más poderoso y contundente. Dios le dio a ella la visión de comenzar una iglesia ya desligada de lo que son la burocracia conciliar y formarla con líderes y personas que hayan nacido en nuestras manos y sean moldeadas en nuestras manos espiritualmente hablando. Estoy hablando del 2004. Cuando entramos en oración, ya para una confirmación, comienza Dios a mandar de esos mensajeros con palabra certera de parte de Dios y nos da lo que son las direcciones de todo lo que Dios quiere que hagamos, el nombre que Dios quiere que le pongamos al ministerio. Y es ahí que surge el ministerio de restauración y adoración. Jesucristo reina. Con Ok. este ministerio comenzado en la sala de mi casa, aquí en San Juan de la Maguana, Dios comienza a florecer este ministerio. Y le digo florecer porque ya en poco tiempo, comenzando sin ayuda, humanamente hablando, de concilio, sin apoyos económicos extraordinarios, sin embargo, con la provisión fiel de parte de Dios, que nunca dejó de proveer de manera
puntual lo necesario. Siempre de manera puntual. Comienza Dios a recrear lo que es el ministerio de restauración y adoración. Jesucristo reina, el cual en pocos años Dios le hizo lo que hoy podemos ver. Un ministerio, una iglesia aquí en el centro de la ciudad y un ministerio que está bendiciendo a muchas vidas. ¿De qué manera Y bendice, además de la parte espiritual? bueno, yo puedo decir con respecto a nuestro ministerio que Dios me ha permitido pues afectar tanto la parte espiritual, que es la base de mi ministerio, porque soy sobre todo un pastor predicador. El don de predicar nunca lo he dejado, pero Dios me ha permitido servir en diferentes aspectos dentro de esta sociedad y donde quiera que voy, afectando con el evangelio en cualquier área. He sido presidente de la Junta Municipal Electoral por varios años. He estado en ministerios que tienen que ver con toda la región, coordinando y presidiendo ministerios, tanto con fraternidades de acá de la ciudad, las confraternidades principales que han estado, que tiene la ciudad. Un servidor ha tenido la oportunidad de ser presidente tanto de una como de otra. Actualmente hemos estado, ya tenemos varios años sirviendo en lo que es la Asociación Cristiana para la Promoción de la Salud y Educación Integral. Actualmente, desde el año pasado, estamos presidiendo este ministerio. Es un ministerio que desde que yo llegué a San Juan, con el doctor Osvaldo Canario, luego con el hermano José Ramón Rodríguez, Tú hemos sabes que José compartido. Ramón es mi pastor favorito. Tu pana full y pastor y de todo, lo Y él sabemos. tiene que ver esta entrevista, de verdad Sí, que me quito el sombrero. es un tremendo y admirado hombre. Ese, así como a mí me hacían que me querían llevar para la capital, yo he tenido tanto deseo de jalármelo para acá. Ah, bueno, ponte a orar. Y menos Oye, pero ahora que allá abuelo, están menos ahora jalando, que allá están, abuelo. no, 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 allá lo están jalando de a duro al hombre. Pero de verdad amo, aprecio y hemos tenido muchos escenarios juntos compartiendo. Es un hombre que admiro y aprecio bastante. Pues con él tuve la oportunidad de servirle en la Junta, en ASEPSI, pues por igual. Hemos tenido ya mucho más de 10 años ya directamente en lo que es como parte, ¿verdad?, de la Junta de ASEPSI, pero a partir del año pasado comenzamos como presidente de este ministerio, que es un ministerio de una visión muy amplia en el aspecto tanto social como espiritual. ASEPSI sirve en la parte social a través de la Clínica Cristiana, Y que es en la una escuela. institución más que conocida, y la escuela o el Sí, Centro Cristiano de Educación para el Desarrollo, que de hecho aquí en San Juan es uno de los centros de educación principales que sí, tiene San Juan de la Maguana al sol de hoy. Y de sí. verdad que ha sido un honor poder compartir desde este escenario, un nuevo escenario en el cual estamos sirviendo al Señor y desde el cual esperamos proyectar mucho, porque hay mucho que hacer a través de lo que es ASEPSI para toda esta región. Y si tú tuvieras que mencionar rápidamente tres de los principales logros que tú entiendes te ha dado el Señor a través del ejercicio de tu ministerio, ¿cuáles serían? Lo primero que yo puedo mencionar, Jocelyn, el primer logro para mí, lo más valorado, el hecho de que por más de 30 años, 31 ya, 31 para 32, he estado casado con una mujer que me ha dado 3 hijos y toda nuestra familia ha estado siempre sirviendo al Señor. Es para Amén, mí el logro número uno. amén. Tener una familia que le sirva a Dios, que es parte del reino de Dios, es lo que más me puede a mí hacer sentir satisfacción. Amén. Lo demás, podremos decir que el hecho de haber podido contribuir con levantar tantos ministerios por nuestras manos
y le doy a esto la gloria al Señor. Han pasado muchos ministerios que han sido de bendición y de influencia, no solamente en el entorno de San Juan, sino más allá. Hemos podido influenciar y forjar muchas vidas que hoy le sirven al Señor en diferentes escenarios. De hecho, una de los pastores que en días pasados, ya hace creo que más de un año, partió con el Señor, estuvo en la iglesia de Dios por muchos años, que fue Félix Manuel Somón. Fue uno de esos hijos formados a nuestra sombra, que salieron de aquí pues para Santo Domingo, y nunca dejamos de tener ese aprecio y respeto mutuo y esa conexión. De hecho, ya él no estaba aquí cuando se casó con una de las hijas de las iglesias de Dios. Sin embargo, tuvieron ambos el honor de invitarme a mí para irlos a casar a donde se casaron, que fue en Peñón en ese tiempo, porque la joven era de allá de Barahona. Me Ok, invitaron a mí, sí. Y eso para mí es el tener vidas que uno forme, influencia y marque, es de gran bendición. Y lo otro es haber servido, para mí, Jocelyn, el haber servido a muchos ministerios de esta plataforma de San Juan. Fíjate que desde que un servidor vino acá, ha sido una conexión, un puente para que muchos ministerios fluyan y bendigan esta tierra de San Juan de la Maguana. ¿ya tú Dios eres me ha sanjuanero? permitido, ya lo sabe, y a mucha honra, porque dígame usted, Sí, a mucha tengo honra. aquí 34 años en esta tierra de San Juan de la Maguana, 35 años, para 35 años, sirviendo al Señor aquí. Pues, óigame, yo vine aquí un muchachito. Claro, Mi vida ha sido forjada, mis experiencias principales de vida están aquí, las claro. conoce esta tierra, conozco cada rincón de esta tierra, Lindo, y ¿verdad? pues, sí, muy bonito, una tierra y un clima agradable. Y El permítame cercado. decirle, sí, sí, todo. El cercado es en la parte sur de San Juan, pero hacia el norte de San Juan también es otro paraíso. Son lugares bellísimos, tanto el cercado como lo que es las Maguanas, Sabaneta, toda esa parte norte de acá, todo esto es bello, tiene muchos lugares bellos, y de hecho todo San Juan es bello, porque entonces tú miras el valle es bellísimo. Pues permítame decirle que yo me he sentido bien valorado y apreciado por la gente de esta tierra. No me quejo de San Juan de la Maguana, y aunque siempre, como es normal, ni modo, como dicen por ahí, ni que fuera una papeleta de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo, pues uno no puede esperar eso cuando de nuestro Señor Jesucristo, siendo perfecto, puro y santo, y la encarnación, el verbo de Dios, y fíjate cómo fue tratado por muchos, de manera pues que hemos tenido, ¿qué te digo? Sí, momentos. Gracias a Dios en la actualidad podemos tener momentos de levantamiento, de celos, de persecuciones, como digo yo, como es normal en un Sí, sentido, porque todo hombre de Dios, por H o por R, por ser bueno o por ser no tan bueno, por lo que sea, pero siempre tiene, eso es parte de lo que forja a un hombre de Dios. Y sí, pregúntale a David, que él te va a explicar mejor que yo, porque David pudo discernir que los procesos de persecución era Dios trabajando con él. sí, De manera pues que uno definitivamente. puede ver que cuando hay situaciones, hay levantamiento, es Dios trabajando con uno. Claro. Uno en este camino no pierde absolutamente nada. En Siempre es el, ganancia. en el caso particular mío, yo no sé por qué, pero mis mejores amigos son de San Juan. Ay, Los gloria. sanjuaneros son fieles. Los sanjuaneros Wow. están contigo en la buena y en la mala. Los sanjuaneros son Wow, San Juan, sinceros, no escucha tienen esto. doble cara. A veces pueden ser duros con lo que te dicen, pero tú sabes
que te están hablando la verdad con amor. Entonces, de verdad, Wow, Dios qué me ha bien, qué bendecido bien. con muy buenos amigos de San Juan y siempre lo digo. Wow, qué bueno, qué bueno. Esto pues Benjamín, me alegra escuchar eso. sí, sí. Si tú tuvieras que aconsejar, por lo menos darle 2 consejos a una persona que Dios está llamando al pastorado y que tiene que iniciar ese ministerio de tanto honor, ¿verdad que sí? ¿Cuáles serían esos 2 consejos para que le vaya bien? Primero, créele a Dios siempre. Tener fe, o sea, no perder la fe nunca del llamado y del propósito de Dios contigo. Perseverancia, o sea, no importa lo que pase y lo que venga, sé perseverante y sé humilde. Ten Humilde. fe, persevera y sé humilde. La humildad es lo que te va a permitir a ti, no importa dónde Dios te lleve, saber que la gloria es de Dios y que el lugar tuyo no está por encima de nadie. Tú simplemente estás cumpliendo lo que Dios te ha asignado. Ninguna posición en el reino es más grande que ninguna. Es mi convicción. Ninguna posición en el reino es más grande que ninguna. Yo simplemente cumplo mi parte. Muchísimas gracias. Definitivamente en el reino la grandeza se logra a través del servicio. Amén. Amén. Y hay un tema que siempre la gente le tiene algún tipo de temor muchas veces a hablar, pero que yo creo que es parte importante de la vida y que nosotros los creyentes no tenemos que tener ningún tipo de temor, porque la verdad es que sea hoy, mañana, no sabemos en qué momento, bajo qué circunstancias, todos nos vamos. Nos va a Seguro. tocar partir de esta tierra, ¿verdad que sí? Y me gustaría ya hacerte la última pregunta. ¿Cuál tú quisieras que fuera tu legado a las nuevas generaciones? ¿Qué tú quieres dejar? Que cuando hablen de Benjamín digan, este fue el legado que él me estuvo dejando. La transmisión de la fe. Ese legado yo lo valoro porque fue lo que yo recibí. Y así como lo he recibido, como le dijo Pablo a Timoteo de sus ancestros, lo que yo he recibido entiendo que es lo que a mi generación le conviene. Yo por eso me esfuerzo que donde quiera, en cualquier escenario que voy, transmitir la fe del evangelio, la fe del evangelio. Yo estoy convencido que el evangelio a nuestra generación, a nuestra sociedad, le hace bien. Por tanto, es mi mayor legado que donde quiera que yo vaya, pueda dejar la semilla del evangelio sembrada en los corazones. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, porque eso es lo que queremos, ser portadores de esperanza y que la gente que está en medio de problemas, de depresión, de tristeza, en medio de teteo, de fiesta, de baile, olvidado de Dios, sepa que la respuesta a ese vacío tan inmenso que siente en las noches cuando está tranquilito en su casa, cuando nadie lo ve, solamente Jesús puede encontrar la solución a ese vacío existencial que siente, y que el evangelio es justamente eso, buenas noticias, y Dios quiere rescatar tu vida, y tal como lo hizo con nuestro querido pastor Benjamín, quiere que tú estés dando ese paso de fe y que tú nueva vez estés reconciliándote con él, porque en él es que está la verdad. Ojalá que se ha tenido el tiempo, ¿verdad?, de poder escuchar esta entrevista y este gran testimonio de este hombre de Dios, estas palabras de él puedan calar en lo más interior, en lo más íntimo de tu vida, y que te hagan saber que necesitas arrepentirte y nueva vez retornar a los brazos de Jesús, quien está esperándote con los brazos abiertos, y sabemos que él hará de ti una nueva criatura. Muchísimas gracias por tu Amén. atención, y ahora le vamos a pedir a nuestro querido pastor que se esté despidiendo en este momento. También, pues muchas gracias, Jocelyn, y gracias a todos los que han estado atentamente observando esta entrevista, y espero que la palabra que hemos compartido sean una semilla que se siembre en tu corazón. Recuerda, Jesús te ama
y Él es la única esperanza para este mundo. Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias nueva vez, querido pastor. Y les recordamos que si usted por alguna casualidad o por alguna razón todavía no se ha registrado en este canal, lo puede hacer. Recuerden el nombre, liderazgo.clave. Y desde ya les invitamos que estén sacando el tiempo para escuchar esta entrevista completa. Ojalá que la puedan escuchar completa y que también la puedan compartir con sus diferentes contactos, porque mucha gente necesita saber que Jesús es que está la respuesta a todos los problemas que están enfrentando. Muchísimas gracias y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones, señores, también nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias, mi querido Benjamín, y esperamos que Dios le siga utilizando como instrumento de bendición para seguir bendiciendo la vida de tantísima gente y que real y efectivamente, donde quiera que llegue, pueda seguir siendo ese instrumento que transmite las verdades del Evangelio. Muchísimas gracias. Amén. Dios me le bendiga mucho. Amén.